Hola a todos, todas. Me da mucho gusto estar aquí realmente y colaborar en este esfuerzo que me parece verdaderamente importante. Me ha pedido que hable sobre anarquismo y sobre lo que podría ser la instalación de un pensamiento anarquista en América Latina. Probablemente la frase clave ahí, ¿no es cierto?, es la crisis del Estado oligárquico. Eso nos pone de inmediato, digamos, desde el punto de vista histórico, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Lo que yo voy a hacer hoy día es algunas aclaraciones iniciales que me parecen muy importantes, digamos, para entrar en materia. Y a continuación voy a leer una parte de un libro mío que tiene que ver, que digamos que no está publicado, que está entregado a la editorial, y que tiene que ver exactamente con este periodo. El libro se llama Campo Cultural Latinoamericano de la Primera Modernidad y tiene como fechas tope, digamos, 1870 en una punta y 1920 en la otra. Lo que estoy cubriendo es esa zona. Ahora, lo que estoy cubriendo es la cultura de esa zona, y dentro de la cultura de esa zona, por supuesto, un lugar importante, muy importante, ¿no es cierto?, lo tiene el pensamiento anarquista. Ahora bien, hay algo que hay que aclarar de inmediato, y Julio supongo que va a insistir también en esto, y es lo siguiente: es decir, para que haya anarquismo, ¿no es cierto?, tiene que haber proletariado, y para que haya proletariado tiene que haber capitalismo. Y lo que ocurre, digamos, en América Latina durante el periodo que ahora me interesa abordar, ¿no es cierto?, es que este es el momento en que en América Latina, por una serie de razones en las que no puedo insistir ahora, ¿no?, el capitalismo se instala definitivamente, ¿no es cierto?, como el modo de producción dominante. Ahora, no es cualquier capitalismo, y esto hay que entenderlo de inmediato, sino que es un capitalismo que se instala por la vía oligárquica. Es decir, es la oligarquía, ¿no es cierto?, la que instala este capitalismo en los diferentes países de América Latina, y por lo general, ¿no es cierto?, en enclaves, es decir, en enclaves de producción, ¿no? En el caso chileno, obviamente, el enclave de producción fundamental, ¿no es cierto?, va a ser el Norte Grande, ¿no es cierto?, y la producción de salitre, ¿no? Pero lo mismo va a ocurrir, ¿no es cierto?, con la producción de carne en la Argentina, ¿no es cierto?, con la producción de café en Colombia, con la producción de azúcar en Cuba, con la producción de frutas tropicales, ¿no es cierto?, en América Central, etc. Es decir, se van constituyendo, ¿no es cierto?, durante este periodo economías capitalistas, pero de un capitalismo en enclaves, ¿no?, y que produce fundamentalmente para la exportación. Ahora, en esas zonas, digamos, en el caso chileno, en el mundo salitrero, en el norte, ¿no es cierto?, se va constituyendo necesariamente, ¿no es cierto?, a raíz de esto, un proletariado. Es decir, hablar de capitalismo, ¿no es cierto?, es hablar de propiedad privada de los medios de producción, y es hablar, ¿no es cierto?, de trabajo asalariado, ¿no? Y hablar de trabajo asalariado en este marco, ¿no es cierto?, es hablar de una clase obrera, ¿no es cierto?, de un proletariado que se empieza a desarrollar en esta zona. Y lo mismo ocurre en América Latina en diferentes lugares, como acabo de señalar. Sin embargo, ¿no es cierto?, hay como quien dice un rebalse, ¿no es cierto?, de esta situación hacia otros puntos de las geografías nacionales. Es decir, esta economía de exportación exige, por ejemplo, ¿no es cierto?, la existencia de puertos, ¿no?, a través de los cuales se hacen salir estos productos primarios, ¿no es cierto?, que son los que América Latina está exportando en ese momento. En esos puertos, ¿no es cierto?, se constituye igualmente un proletariado más o menos significativo, ¿no es cierto?, según la importancia del lugar de que se trate. En el caso chileno, obviamente, Valparaíso,
¿no es cierto?, en este momento. Pero también el rebalse al que me refiero, ¿no es cierto?, va a dar a las ciudades, ¿no? Y en las ciudades, que son ciudades que se están modernizando en ese momento, la ciudad moderna aparece en América Latina en este periodo, es decir, en 1850 Santiago era una aldea, ¿no? En 1870 o en la década del 70, Benjamín Vicuña Maquena le cambia la cara a la ciudad y transforma, ¿no es cierto?, la ciudad de Santiago en una ciudad moderna. Ahora una ciudad moderna requiere evidentemente servicios, ¿no es cierto?, requiere trabajadores, etcétera, etcétera, y también, ¿no es cierto?, en la ciudad de Santiago, asociada a los transportes, asociada a las pequeñas manufacturas, se va constituyendo un proletariado. Ahora, a partir de ese proletariado, ¿no es cierto?, va a aparecer, ¿no?, en Chile y en América Latina en general, este pensamiento anarquista que nos interesa tratar en este momento. Voy a leer entonces algunas páginas y luego podemos conversar, digamos, sobre el asunto. Como digo, esto es parte de un libro que está en prensa en este momento. Dejo constancia en estas páginas del surgimiento en América Latina, para las fechas que acabo de indicar, de una clase obrera, la que se gana su condumio sobre todo en los enclaves productivos, aunque además sea posible descubrirla procurándoselo en los muelles, en la construcción y la operación de los ferrocarriles, en el transporte público, en las maestranzas y en el desarrollo urbanístico, arquitectónico y fabril de algunas ciudades. Cualesquiera sean las limitaciones que tuvo la implantación del capitalismo en América Latina, lo cierto es que la clase obrera crece durante este periodo. Hernán Ramírez Necochea habla de entre 200 y 250.000 obreros chilenos en 1900. Luis González de 700.000 mexicanos en los años finales del Porfiriato. Y David Rock de 500.000 argentinos hacia 1914. Y en el proceso de su ir agregándose al cuadro societario protagoniza un salto cualitativo de envergadura. Como lo ha estudiado Sergio Grés para el caso de Chile, desde un estadio prepolítico de carácter todavía, entre comillas, peonal, que en el mejor de los casos tiene como única forma de lucha, comillas, el motín, una porción sustantiva del pueblo latinoamericano de entonces se desplaza hacia la condición del proletario. Esto es, hacia la condición del trabajador pertrechado con una conciencia que no era ya únicamente conciencia de sí, sino conciencia para sí, dispuesta a actuar de conformidad con ella y recurriendo para eso a la, comillas, huelga organizada y, de ser posible, la huelga general. Cuando ello ocurre, cuando estos hombres y mujeres han avanzado más allá de los objetivos mutualistas de autoprotección e incluso los sindicalistas de mera reivindicación, es cuando aparece el verdadero movimiento popular. Los historiadores nos cuentan que en los años postreros del siglo XIX y primeros del XX, América Latina se bañó con la sangre de los trabajadores. En julio de 1890 estalló en Chile la que al parecer es la primera huelga general en la historia de América Latina y que alcanzó hasta diversas ciudades del país, siendo reprimida violentamente por las autoridades balmacedistas, las mismas que se habían vanagloriado de contar con el respaldo de la clase obrera hasta ese momento. Pero la represión del 90 no puso fin a las protestas proletarias chilenas, las que se prolongaron durante una década y media, alcanzando, para bien y también para mal, sus hitos principales en los años que inauguran el siglo XX. En las huelgas de ferroviarios, tranviarios, tipógrafos y suplementeros de 1912 en Santiago, en la de portuarios y marítimos de 1913 en Valparaíso, en la, comillas, de la carne de Santiago en 1905, en la huelga general de 1906 en Antofagasta, hasta concluir en la huelga grande de Tarapacá, la que tuvo como remate la masacre de la Escuela Santa María de Iquique el 21 de diciembre de 1907 y que dejó 3.000 o más muertos, porque la verdad es que nadie sabe hasta hoy cuál fue su número exacto. La Argentina tiene sus propias efemérides siniestras. Primero, en la huelga de inquilinos de 1907,
que les costó la deportación a sus dirigentes europeos de filiación anarquista y la vida al joven libertario Miguel Pose. Luego, en la matanza del 1 de mayo de 1909, cuando la policía de Buenos Aires asesinó en la Avenida de Mayo a 12 obreros e hirió a otros 80. E inmediatamente después, en la respuesta a esa matanza, con la convocatoria y la realización victoriosa de una huelga general en la llamada Semana Roja de 1909, y de cuya represión se encargaron los militares. Estos últimos acontecimientos prefiguran la posterior semana trágica del irigoyenismo, la de enero de 1919 y la denominada Patagonia Rebelde de 1920 y 1921, esta entre los peones y obreros de las estancias y frigoríficos de Río Gallegos, cuyo fin fatídico fue la cacería y el fusilamiento por orden de la oficialidad enardecida de más de 1 millar de huelguistas. En el México del Porfiriato, las huelgas de Cananea en Sonora en 1906 y Río Blanco en Veracruz en 1907, la primera contra una compañía minera estadounidense, la Cananea Consolidated Copper Company, una filial de la Anaconda, y la segunda contra una textil de propiedad francesa, ambas de estas huelgas con participación anarquista, dejan igualmente un reguero de muertos. Se las considera por eso acciones precursoras de una revolución a la cual algunos mexicanos atentos sentían ya venir y que yo pienso que va siendo hora de recusar como puramente, entre comillas, agraria, como si lo que ahí y entonces pasó en México no hubiese sido más que el alzamiento de unos campesinos conservadores que no querían cambiar y por eso mismo hicieron la revolución. Brasil contribuye a esta misma estadística con 2 huelgas grandes, la de 1917 en Sao Paulo y la de 1918 en Río, Niterói y Petrópolis, también con participación anarquista y similares consecuencias. Y suma y sigue, por ejemplo, en el Caribe, en el interesantísimo caso de la industria tabacalera de Cuba y Puerto Rico, que al contrario de la mecanizada industria del azúcar, requería de una mano de obra abundante, compuesta de, comillas, torcedores, y especialmente, comillas, torcedoras. Se las consideraba de dedos más diestros para esa faena. Son mujeres que tendrán un papel de considerable magnitud en la formación del movimiento obrero de ambos países, trabajando en empresas que por lo general eran de propiedad de estadounidenses, entre ellas las filiales del Trust de la American Tobacco Company, y no sin los conflictos laborales que son de suponer, como ocurre con las huelgas puertorriqueñas, que se desatan desde mediados de la primera década del siglo y que desembocan en la primera huelga general de la industria del tabaco en 1914. Este es el contexto donde, trenzados en una conflagración abierta y a menudo sangrienta con la oligarquía modernizadora, irrumpen los contrahegemónicos, esta vez sin medias tintas, los militantes anarquistas y los militantes socialistas. Se los divisa tanto en las ciudades grandes como en los pueblos pequeños, en los puertos y aún en los villorrios más apartados. Escribe Sergio Grés que en 1894 el ministro chileno Enrique Maquiver, comillas, comunicó al intendente de Malleco que el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Francia había informado al Ministerio de Relaciones Exteriores que el súbdito italiano Riccardo Roesi, residente en Traiguén, hacía públicamente profesión de fe anarquista, por lo que ordenaba vigilarlo y averiguar sus intenciones. En Traiguén, en 1894, hoy Traiguén tiene menos de 20.000 habitantes. Me pregunto cuántos habrá tenido entonces. Codo a codo con los artesanos más y menos libres, con los zapateros, con los peluqueros, con los suplementeros, con los panaderos, con los gráficos, con los albañiles y los pintores de brocha gorda, o insertos en las comunidades de la naciente clase obrera, los anarquistas y los socialistas se van ganando de este modo un espacio específico dentro del campo cultural que yo estudio en este libro,
pero no para rellenarse en él apaciblemente, sino para descomponerlo con sus arsenales de frustración y de furia y para recomponerlo después con la cálida argamasa de la solidaridad. Se rebelaban así contra una modernización que no solo no había mejorado sus condiciones de vida, sino que las había empeorado y muchas veces de una manera pavorosa. Y se rebelaban no para volver de este modo al pasado, sino para construir el futuro. Propenden los programas de unos y de otros a la constitución de una sociedad igualitaria y fraterna. Son anticapitalistas, internacionalistas, antimilitaristas y partidarios de la emancipación de la mujer, pero difieren en las que consideran cuestiones intransables y en ocasiones con rudeza. Por lo pronto, en lo que toma el tema del Estado, se lo elimina o se lo toma y se lo pone al servicio de una dictadura de los trabajadores, a la orgánica de las comunidades y los focos de resistencia, autoritarios versus no autoritarios, y a los métodos de lucha, una lucha que no excluye la espera a que se den las, comillas, condiciones objetivas para la acometida final, así como la incorporación en el intentanto de cualquiera sea la institucionalidad de turno del costado de los socialistas versus la desvinculación completa y la acción directa aquí y ahora de parte de los anarquistas. Son modernos también, pero modernos de la otra vertiente, de la emancipadora, aquella que el capitalismo dejó afuera porque dentro de sus presupuestos simplemente no tenía cabida. Escribe, a propósito de esto, Julio Pinto. Enarbolando ideologías como el anarquismo, el sindicalismo o el socialismo, militando en organizaciones sociales, culturales o políticas ceñidas a la más estricta racionalidad instrumental, denunciando la incapacidad de sus élites modernizadoras para difundir los beneficios del progreso más allá del reducido círculo formado por ellas mismas, los nuevos actores mesocráticos o populares se apoderaron para sí de la utopía y reclamaron su propio derecho a ponerla en ejecución. En su versión más moderada, esta reivindicación se orientó hacia la incorporación de los muchos excluidos al plano de la ciudadanía política, el bienestar material y la ilustración, sin que ello implicara necesariamente romper con la legalidad existente o eliminar de plano las jerarquías establecidas. En la versión radicalizada, sin embargo, se descalificó abiertamente a los estados y oligarquías liberales como constructoras de modernidad, llamando a la conquista del poder político por parte de los únicos capaces de cumplir íntegramente con la trinidad emancipadora de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Radical, sin componendas ni concesiones entonces, la versión de la utopía de la que me interesa dar noticia en este capítulo es la que proviene desde abajo de la pirámide social. Habiendo llegado a Latinoamérica en las conciencias y equipajes de los inmigrantes, lo que nadie que tenga un mediano conocimiento acerca del tema pone en duda, en América Latina adquirió, como suele ocurrir, con los regalos similares que nos envían y nos siguen enviando las metrópolis del centro del mundo, características propias. En lo que respecta a los anarquistas, en nuestro tiempo y no por casualidad, se observa una reactivación del interés por su legado. Esta misma reunión lo demuestra. El anarquismo chileno, por ejemplo, al que la historiografía socialista de los años 50 del siglo XX acusó de haber sido no un contribuyente, sino un estorbo en el proceso de emancipación de la clase proletaria, estoy pensando en Ramírez Necochea, por ejemplo, cuenta Ogaño con el excelente libro de Sergio Grés que yo mencioné más arriba, Los anarquistas y el movimiento obrero, la alborada de la idea en Chile, 1893-1915. Gracias a esa investigación de Grés y a otras similares que se están llevando a cabo en otros países, escribo esto en mayo de 2011 y acaba de celebrarse un simposio sobre la materia en el Colegio de México, sabemos hoy algo más sobre las dimensiones de la participación ácrata en esas luchas populares que se libraron en América Latina en el contexto de la modernización finisecular. Participación ella de ellos que además de ser valiosa por sus logros efectivos y verificables, es reveladora de una entrega, de un coraje a toda prueba. Entran en escena los anarquistas latinoamericanos en la década del 70
En la del 80 han establecido ya una presencia poderosa y de ahí en adelante se multiplican, agrupados en sindicatos y sociedades de resistencia, mutualistas al principio, ya no mucho andar persuadidos de la inevitabilidad de la lucha de clases. Fueron anarcosindicalistas en su mayoría, vis a vis los anarco-individualistas y los anarco-comunistas y revolucionarios. Cuando decaen hacia los años 20 y 30 del siglo XX es porque el poder hegemónico los arrasa o porque la oleada socialista y nacionalista les tuerce la mano. En lo que toca a la producción intelectual anarquista, yo pienso que para una historia de la cultura en sentido amplio lo más importante es el propagandismo, el proselitismo, la difusión urbi et orbi de la idea, hambre de saber y de comunicar lo sabido por parte de unos individuos cuya educación formal era nula o exigua. En Buenos Aires, en 1909, según un testimonio de M. Reguera, que recoge Ángel Capelletti, comillas, las conferencias se sucedían a granel entre los 2 o 3 oradores que había. No era raro anunciar, por ejemplo, una conferencia a las 2 de la tarde en Almagro, otra a las 3 en Corrales, una tercera a las 4 en Barracas y una cuarta en el centro en la noche. Manuel Rojas, recordando a los anarquistas a quienes él conoció y con quienes colaboró después de su llegada a Chile en 1912, confirma y traslada el testimonio que transcribe Capelletti acerca de los libertarios trasandinos, cuando se refiere a sus compañeros de este lado de la cordillera como a unos, comillas, revolucionarios de rompe y raja, de esos que parecen alimentarse de brasas y vidrio molido y que al hablar en público parecen lanzallamas. A esa comunicación oral, cara a cara, enfervorizadora en y por sí misma, se une el prestigio casi religioso que sienten esos hombres y esas mujeres, porque así es. También estuvieron ellas en la primera fila de fuego, como lo hago ver en otro capítulo. Luisa Capetillo en Puerto Rico, Carmen Lira en Costa Rica, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza en México, Virginia Volten en Uruguay y en Argentina, Carmen Geria en Chile. Aprecio por la letra. Libros y sobre todo periódicos se publican y circulan de mano en mano, de un lector a otro y de un espacio nacional a otro, sumergidos en el fondo de los lustrines o de las cajas de herramientas y sin que los guardias fronterizos se percaten de su existencia. Los leen los que están habilitados para hacerlo, mientras los otros escuchan lo que les transmiten aquellos que han aprendido a leer. Capelletti cuenta 12 periódicos anarquistas en Buenos Aires en el paso del siglo XIX al siglo XX, en español, italiano y francés. Ellos son Ni Dios ni Amo, La Revolución Social, Ciencia Social, Germinal, El Rebelde, Los Tiempos Nuevos, Vida Nueva, Laboriamo, La Riscosa, La Nuova Civiltà, 20 Settembre y Le Ciclón. Aunque más activa que otras, a ese florecer de la prensa anarquista de Buenos Aires no se le debe considerar una rareza. No hubo ciudad importante en el subcontinente en la que no circularan los periódicos y panfletos libertarios. Para no insistir mucho más en los ideólogos y los propagandistas o los polemistas de aquel anarquismo latinoamericano de la época áurea, ni tampoco en las coqueterías de un Borges, no es el único escritor culto que se autoconfiesa de esta persuasión, yo diría que entonces y después hubo escritores anarquistas de 2 tipos. El primero es el de aquellos de una evidente y provocadora extracción popular, y de los cuales se conservan en nuestro país unos pocos nombres. Útiles para dar con esos nombres son los estudios y antologías de Pedro Bravo Elizondo y de Sergio Pereira Poza, donde se pone de manifiesto un movimiento que es menos reducido de lo que pudiera pensarse, a pesar de las rectificaciones que le ha hecho Gress a ambos investigadores. Lo que Gress hace es comparar, digamos, el desarrollo en la Argentina, de la dramaturgia anarquista, en la Argentina y en Chile. Y dice lo siguiente: los anarquistas chilenos del periodo estudiado no se hacían ilusiones, aunque optaban con flexibilidad y realismo, su muy magra
producción teatral los llevaba a suplir la falta de creaciones propias mediante la representación de obras de anarquistas extranjeros o de otras tendencias políticas que actuaban en el movimiento obrero chileno. La escasísima producción y actividad teatral anarquista durante este periodo, se refiere a la chilena, contrasta con la prolífica producción y actividades de la corriente socialista comunista. Tan solo en la región del Salitre, los militantes del partido de Recabarren mantuvieron entre 1913 y fines de la década de 1920 los grupos teatrales Arte y Revolución, Centro Francisco Ferrer Guardia y Arte y Libertad, denominado más tarde Centro Dramático Víctor Hugo. Los militantes del POS, del Partido Obrero Socialista de Recabarren, primero, y luego los del Partido Comunista de Chile, y su área de influencia directa produjeron numerosas obras teatrales y representaron incontables obras de variados autores a lo largo de muchos años. En un estudio referido a la cultura y política libertaria en Buenos Aires entre 1890 y 1910, el historiador Juan Suriano calcula que durante la primera década del siglo XX, a excepción de los periodos en que imperaba el estado de sitio, los anarquistas argentinos realizaron en esa ciudad alrededor de 4 funciones mensuales que podían llegar a 9 o bajar a 1 o 2. Bueno, dame los 5 minutos. Yo quiero relativizar, sin embargo, las dudas que expresa Gres sobre los alcances de la labor de los teatristas chilenos del periodo, no solo porque la campaña que ellos llevaron a cabo en el Norte Grande me parece que configura un circuito productivo con todos los elementos que son necesarios para demostrar su existencia y eficacia, como intenté dejarlo establecido, sino porque me impresiona además la actividad que desplegó en Santiago desde 1913 la Compañía Dramática Chilena, formada por anarquistas de impolutas credenciales, Adolfo Ursúa Rosas, Antonio Acevedo Hernández, José Domingo Gómez Rojas, José Santos González Vera y Manuel Rojas. La Compañía Dramática Chilena debutó el 24 de diciembre de 1913 y logró sobrevivir durante 3 años. Su primer montaje fue en el Rancho de Acevedo Hernández, en el Teatro Coliseo en función diurna y en el Teatro Excelsior en función nocturna, además de haber sido llevada posteriormente y por los propios colectivos populares anarquistas hasta los barrios periféricos de la capital. A esa pieza siguieron del mismo autor El Inquilino y La Peste Blanca, ambas de 1914, y Almas Perdidas en 1915. Muy rápidamente, ¿no es cierto? Me estoy saltando cosas, ¿no? No muy diferente es el panorama de la literatura popular anarquista en los demás países de América Latina. En un libro de 2006 sobre la prensa popular peruana de las 3 primeras décadas del siglo XX, Gabriela Machuca Castillo, después de identificar el periódico Los Parias como, comillas, la publicación más representativa de la prensa anarquista de Lima, establece que sus ejemplares contenían en promedio 8 contribuciones literarias, como este poema satírico sobre, comillas, los diputados. Un diputado, y bien, ¿quién lo ha elegido? ¿El pueblo? No, por Dios, falsedad suma, paja vil flotado en esa espuma que levanta la quilla de un partido. Volcar la débil urna ha conseguido, y en el censo meter su doble pluma. Le votan Juan Sin Miedo y Montezuma, hasta sus propios muertos ha movido. El otro grupo es el de los profesionales de la escritura. Digamos, ese es el grupo popular al que me refería ahora, ¿no es cierto? El otro es el de los profesionales de la escritura, integrantes ellos de una nómina que cuesta menos reducir. Me limito aquí a los más conocidos y con esto voy a terminar. Alberto Giraldo, Rodolfo González Pacheco y José de Maturana en la Argentina. Florencio Sánchez en el Uruguay, aunque hizo casi toda su carrera teatral en Buenos Aires. Carlos Pessoa Vélez, de quien se ocultaron y se siguen ocultando sus poemas anarcopopulares de denuncia. Antonio Acevedo Hernández, que había ido haciendo el tránsito de dramaturgo carpintero a teatrista reconocido, pero sin por eso claudicar de sus principios. Y José Domingo Gómez Rojas, y algo más tarde Manuel Rojas y José Santos González Vera en Chile. El Manuel González Prada de Horas de Lucha, admirador de Kropotkin y de Tolstoy, desde los
en el Perú. En Costa Rica, un joven Joaquín García Monge y Roberto Brenes Mesén. En Paraguay, el hispano paraguayo Rafael Barret, quien ingresó a ese país en 1903 cuando tenía 29 años y cuyos escritos rebeldes fueron aplaudidos por Rodó en su tiempo y después por Borges, Roa Bastos y Eduardo Galeano. En México no pueden írsenos sin al menos una nota las actividades de Ricardo Flores Magón, líder del Partido Liberal Mexicano, que en realidad debió llamarse Partido Libertario Mexicano, pero se llamó liberal para así autorrepresentarse ante sus adherentes posibles como el único y auténtico heredero del liberalismo juarista. Fue Flores Magón el editor de Regeneración, un periódico que fundó con su hermano Jesús en 1900 y al que transformó en la piedra en el zapato, primero de Porfirio Díaz y después de los caudillos negociadores de la gesta revolucionaria. Escribió proféticamente: derramar sangre para llevar al poder a otro bandido que oprima al pueblo es un crimen, y eso será lo que suceda si tomáis las armas sin más objeto que derribar a Díaz para poner en su lugar a un nuevo gobernante. Y lo último, y en el Brasil, enorme como es ese país, si bien el foco de la agitación anarquista estuvo en las grandes ciudades, en Sao Paulo y en Río, sabemos que desde allí se desparramó hacia las regiones. Nombres importantes son los de Gregorio Nacianceno Moreira de Queiroz Vasconcelos, seudónimo Neno Vasco, uno de los redactores de O Amigo do Povo, el primer diario anarquista de Sao Paulo, Fabio López dos Santos Luz, José Oiticica y el que después sería el historiador del movimiento en el Brasil, Edgar Lewan Rojas. Y quedó ahí. Gracias.